¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos estudiando la Biblia. Ya vimos el tema de la Biblia de Dios, la Biblia en su inspiración. Y hoy toca la Biblia, su propósito, su tema y propósito. Y cuando nos referimos a tema y propósito, estamos hablando sobre tema y propósito principal, porque hay muchos temas, demasiados temas, demasiadas doctrinas, enseñanzas, demasiado de qué hablar, pero un solo propósito. Muchos temas, un solo propósito. Así que hoy entraremos al propósito divino en la escritura. El poder entender el por qué y el para qué. Dios nos dejó su palabra. ¿Cuál es el propósito principal? Porque habiendo muchos temas, hay un solo propósito. Habiendo demasiados temas, hay un solo propósito, en el cual vamos a entender hoy. Así que preparémonos, prepara tu corazón, prepara tu mente para inquirir, para aprender. Aprendamos juntos en teología para todos. Su tema y propósito. Vamos a ver a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como tema. A nuestro Señor Jesucristo como tema. Nuestro Señor Jesucristo es y siempre será el supremo tema de la Biblia. Leyendo la Escritura. Sin embargo, las perfecciones de Cristo en su persona y su obra se hallan presentadas y representadas en diversos aspectos, tales como Jesucristo como creador. Estamos hablando del tema. Jesucristo como creador. Los primeros capítulos del Génesis, del Bereshit, ¿verdad? En el original hebreo, que del comienzo, del origen, describen la creación del mundo como llevada a cabo por Dios, utilizando la palabra Elohim, o como se escribe Elohim, la cual incluye a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Solo cuando se llega al Nuevo Pacto o Nuevo Testamento es cuando queda revelada claramente que todas las cosas, escúchalo bien, repito, subrayo y enfatizo, todas las cosas fueron hechas por Cristo. Si uno lee el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 3, nos narra, Juan 1:3, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? Ya no vemos al Dios creador, sino a Cristo el creador. De acuerdo con Colosenses 1, 16 y 17, que nos narra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten.
Esto no quiere decir que Dios Padre y Dios Espíritu no estuvieran o no tuvieran parte en la creación. Pero, se da a Jesucristo el lugar principal como autor y coautor de la creación del universo. ¿De acuerdo con esto también? Entonces, las perfecciones del universo reflejan la obra de Cristo. Entonces vemos a Cristo como el creador, queridos. A Cristo como el creador. Y estamos hablando del tema y propósito. Eso, Jesucristo como creador, 1. 2. Jesucristo como el supremo gobernante del mundo. Jesucristo como el supremo gobernante del mundo. Puesto que Él es el creador, Jesucristo ocupa también el lugar de supremo gobernante del universo, queridos. Puesto que la Escritura atribuye la completa soberanía al Dios Padre, está claro que su propósito es que el Cristo debería gobernar el mundo. Y les voy a leer alguna escritura, como ejemplo Isaías 45, 23. Isaías 45, 23, donde nos narra: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Romanos, capítulo 14, en su versículo 11. Romanos 14, 11 nos narra: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. A Dios. Filipenses 2, 9 y 11. Nomás le estoy leyendo algunos donde nos narra. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la historia del hombre, aunque registra su rebelión contra Dios ahí en el Salmo 2, 1 al 3, también revela que Cristo está esperando el día en que su completa soberanía quede expresada sobre la totalidad de el mundo, queridos. Sobre la totalidad del mundo. Porque Él es el gobernante supremo. Porque ya vimos a Cristo, ¿verdad? Como creador, ahorita lo vemos como gobernante del mundo. Y también vemos a Jesucristo como el Verbo encarnado. Jesucristo como el Verbo encarnado. En el Nuevo Testamento especialmente, Jesucristo se revela como el Verbo encarnado, queridos. La personificación física de lo que es el propio Dios. Dios aquí en la tierra. Dios con nosotros. Y una revelación de la naturaleza y el ser de Dios. En Cristo quedan revelados todos los atributos que pertenecen a Dios. Específicamente su sabiduría, su poder, su santidad y su amor. ¿Mediante quién? Jesucristo. Él es la imagen perfecta. ¿Quién? Cristo. El Verbo encarnado. Los hombres pueden conocer a Dios en una forma más precisa y detallada que en cualquier otra forma de la revelación divina. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Verbo encarnado. Por eso Juan 1:1 nos lo narra.
y a veces ya no lo sabemos hasta de memoria. Juan 1:1, donde nos narra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y de acuerdo con lo que también se nos dice en Hebreos 1:3, cuando nos narra que Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, es un propósito fundamental de Dios revelarse a sí mismo a sus criaturas mediante Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el Verbo encarnado. Y ese es el tercer punto. 4. Jesucristo como Salvador. Jesucristo como Salvador. En el drama de la historia, comenzando con la creación del hombre, la caída y con el fin de los nuevos cielos y la nueva tierra, la obra de Jesucristo como Salvador es un tema prominente de la Escritura. Cristo, queridos, es la simiente prometida que conquistaría a Satanás. Y eso desde los orígenes, en Génesis 3:15 nos lo narra. Génesis 3:15 nos narra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y las simientes de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en el antiguo pacto o testamento, Cristo aparece descrito como el siervo del Señor, quien echará sobre sí los pecados de la totalidad del mundo. En Isaías 53:4 al 6, Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 56, del versículo 4 al versículo 6, nos narra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero también Juan 1:29 nos narra, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como sacrificio por el pecado también vemos a Cristo. Él tiene que morir sobre la cruz y sufrir el juicio del pecado de todo el mundo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo en Primera de Corintios nos narra en el capítulo 15, en su versículo 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4 nos narra: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras. Primera de Juan 2:2 nos narra: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios damos por Jesucristo, el tema principal de la Biblia, el propósito principal de que exista la Escritura. Y aquí vimos el tema principal en Jesucristo, ¿verdad?
a Jesucristo como tema, pero también vemos, aparte de Jesucristo, como vemos la historia del hombre en la Biblia. Entonces, la historia del hombre en la Biblia, aunque la Biblia está fundamentalmente producida y diseñada para la glorificación de Dios, también registra la historia del hombre en estrecha relación con tal propósito. La narrativa en la creación, en los primeros capítulos del Génesis, culmina en la creación de Adán y Eva. La escritura, considerada como un todo, contiene un plan de Dios y un propósito para la raza humana. Conforme van mostrándose los posteriores capítulos, los soberanos designios de Dios están majestuosamente manifestados en la historia de la raza humana. Los inmediatos descendientes de Adán y Eva son borrados de la faz de la tierra en el diluvio, acaecido en los tiempos de Noé en el Génesis 10. Y en el Génesis 10 se relata que los descendientes de Noé forman las tres importantes divisiones de la raza humana. Después, los descendientes de Noé también fallaron y fueron juzgados en la Torre de Babel. Y Dios eligió a Abraham para llevar a cabo su propósito de revelarse a sí mismo mediante el pueblo de Israel. Ahí comenzándose en el Génesis 12. El tema dominante de la Biblia es la aparición y la historia de la nación de Israel. La mayor parte del Antiguo Pacto o Testamento se ocupa de esta pequeña nación en relación con la masa de los gentiles que existe respecto a ella. En los propósitos de Dios, esto culmina en el Nuevo Pacto o Testamento con la llegada de Jesucristo, quien de forma suprema cumplió la promesa dada originalmente a Abraham de que mediante su simiente todas las naciones del mundo serían bendecidas. En el Nuevo Pacto emerge otra importante división de la humanidad, esto es, la Iglesia como el cuerpo de Cristo, comprendiendo tanto a judíos como a gentiles, quien creen en Jesucristo como su Salvador. De esta forma, el Nuevo Testamento se ocupa en especial mediante los hechos y las epístolas de los procedimientos de Dios con la Iglesia. El libro del Apocalipsis es el gran clímax de todo el contexto. La sucesión de los grandes imperios, comenzando con Egipto y Asiria, continuando con Babilonia, el imperio Medo-Persa, Grecia, Roma, tiene como culminación el reino que viene de los cielos en la segunda venida de Cristo. Los judíos y gentiles igualmente se encuentran en el reino milenario con Israel, que ve las profecías cumplidas poseyendo la tierra bajo su rey, quien es el Mesías, Jesucristo. Y las naciones del mundo gozando también de las bendiciones del reino milenial. Mientras que el tema de la Escritura se centra en Jesucristo y relata la historia del mundo, que el propósito de Dios y su glorificación. Las acciones más importantes de Dios pueden, de acuerdo con ella, ser vistas en la demostración de su soberanía en relación con las naciones, su confianza y fe en relación con Israel y su gracia con respecto a la Iglesia. La consumación de todo ello se encuentra en los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y así la historia retrocede y empieza la eternidad. La eternidad, la historia del hombre en la Biblia. Entonces, veamos el propósito entonces de la Biblia. El propósito de la Biblia. De acuerdo con la palabra de Dios escrita, un propósito supremo se revela en todo lo que Dios ha hecho o hará desde el comienzo de la creación hasta la más lejana eternidad. Este supremo propósito es la manifestación de la gloria de Dios, de su poder, de su autoridad,
Para este propósito fueron creados los ángeles. Fue diseñado el universo material y que es como un reflejo de su gloria. Y el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, es la indescrutable sabiduría de Dios. Incluso el pecado fue permitido y provista la redención como una perspectiva hacia la realización de tal supremo propósito. El que Dios manifieste su gloria, queridos, está de acuerdo con sus infinitas perfecciones. Cuando el hombre intenta glorificarse a sí mismo es siempre una cuestión discutible, dada su imperfección. Para Dios, el manifestar su gloria, su poder, es expresar y revelar la verdad que tiene una infinita capacidad de bendición para la criatura. Puesto que Dios es infinito en su ser y absoluto en su perfección. Entonces, Él merece la gloria infinita y sería una injusticia de infinitas proporciones si se le escatimara la completa expresión de tal honor y gloria que son totalmente suyas. Al manifestar su gloria, Dios no está buscándose a sí mismo, sino más bien expresando su gloria para el beneficio de su creación, la obra suya. La revelación de Dios a sus criaturas les ha proporcionado un objeto valiosísimo para el amor y la devoción. Ha proporcionado asimismo materia para la fe y la paz de la mente, y ha dado al hombre la seguridad de la salvación en el tiempo y en la eternidad. Cuando más comprenda el hombre la gloria de Dios, mayor será la bendición que enriquezca su existencia y que se proporcione a sí mismo. Entonces, puesto que la Biblia es el mensaje de Dios hacia el hombre, su propósito supremo es que Él pueda ser glorificado en la persona de Jesucristo. De Jesucristo, queridos. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la revelación de Jesucristo, el tema y propósito principal de dar la gloria a Dios. Sigamos aprendiendo. Dele like, comparta. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.